Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase sobre tiempos proféticos, últimos días, o ya no sé cómo le decimos a esta clase. Ahorita no son las cartas del Rab Shaul, ¿verdad? Ahorita pues es lo que digo que qué es. No, todavía no. Nos falta ver el tema del rapto. Estamos, pues sí, tiempos proféticos, vamos a decirle así. Empezamos viendo lo que es la semana 70 de Daniel. Estaba viendo este dato de que dice hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento, para un total de 1817. Estas profecías están contenidas en 8.352 versos de la Biblia, puesto que la Biblia tiene 31.124 versos. Entonces, de acuerdo a esto, las profecías constituyen el 26.8% del total de la Biblia. Entonces, casi cerca de una tercera parte, ¿no? Poco más de la cuarta parte de la Biblia son profecías. 1239 en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento, para un total de 1817 profecías en total, en toda la Biblia. Entonces de ahí podemos entender cuando dice no menospreciéis la profecía, ¿verdad? O sea, no menosprecien las profecías. Si menosprecias las profecías, estás menospreciando más de una cuarta parte, ¿verdad?, del total del mensaje en las Escrituras. Entonces este es un dato muy, muy bueno. Y por eso es que nos hemos tomado este tiempo, ¿verdad? Por eso no llevamos prisa por regresar a las cartas del Rab Shaul. Vamos a dedicarle todavía el tiempo que sea necesario para concluir con este tema, que lo dividimos en dos partes. Dijimos la semana 70 de Daniel y el rapto, ¿verdad? En eso quedamos. Entonces, nada más que la profecía de las 70 semanas nos llevó a lo que es el Nuevo Testamento, obviamente, para poder entenderlo mejor. Entonces recordemos otra vez la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de las 70 semanas? ¿A dónde llegamos o en qué quedamos? Sí, bueno, pero en la primera parte del estudio, acuérdense que dijimos que el mismo Daniel nos dice que las palabras de la profecía de Daniel quedaron selladas para el tiempo del fin. Entonces dijimos que por esa razón han pasado muchos siglos y muchos han tratado de interpretar y de explicar las 70 semanas de Daniel sin éxito, porque están selladas para el tiempo del fin. Entonces ahora, si hay un tiempo en que se va a poder entender, pues es ahora, ¿verdad? Muy probablemente. Pero yo creo que todavía no con claridad. Pero están selladas para este tiempo, para estos días. Entonces, por eso nos venimos a Nuevo Testamento, a el discurso de Yeshua, Mateo 24, les dije Marcos 13, porque en Marcos 13 está, digamos, el mismo discurso de Mateo 24, pero Marcos es el primer evangelio que se escribió. Entonces, siempre hemos estudiado ese discurso de Yeshua
desde la perspectiva de Mateo. Entonces hay que verlo en la perspectiva de Marcos, que es la original, ¿verdad? Entonces ver qué nos dice Marcos al respecto. De ahí hicimos un análisis, puesto que Yeshua habla ahí del tiempo del fin. La traducción o las traducciones dicen el fin del siglo. Ahí dijimos, no se trata del fin de un siglo literal, porque un siglo tiene 100 años. Entonces, cuando dice fin del siglo, dijimos, se tiene que entender como el fin de una era. Ahí se termina una era. Y eso nos llevó a hacer un análisis de cómo se divide el tiempo en la perspectiva hebrea. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos ahí en el pizarrón. Dijimos, hay una primera era que va desde la creación del hombre, la creación de Adán, hasta la, digamos, que termina el dominio del Satán, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta era, lo que se conoce como la era común, nuestra era, y esa va a terminar cuando se completen 6,000 años. Es una teoría también. Una vez que se completen 6 milenios, termina esta era. Lo que sí estamos seguros es que la nueva era, o la era siguiente, empezará con el regreso del Mashiach, la instalación del reino mesiánico, los 1000 años del reino mesiánico. Esa es la segunda era, o la segunda división. Y luego dijimos, va a venir ya la tercera era, conocida como el tiempo por venir. En hebreo, así se le dice, ¿verdad? El tiempo por venir. Nosotros le decimos la eternidad. Entonces, se divide el tiempo así, de esa manera, y lo que está, digamos, a discusión es en qué momento va a comenzar el reino mesiánico, o cuándo va a regresar Yeshua. Los discípulos preguntaron, ¿verdad?, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la era y de la instalación del reino mesiánico? Entonces Yeshua respondió con ese discurso, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 20, 21. Ahí está el discurso, ahí hay señales, ya hemos venido analizando las respuestas dadas por el Mashiach. Y el tema ahí es que la profecía de Daniel tuvo su cumplimiento con los griegos. De hecho, en el libro de los Macabeos, que Macabeos lo leemos, ¿verdad?, o lo estudiamos cuando viene Hanukkah, ahí en el libro de los Macabeos, los israelitas dieron por hecho que todo lo que pasó con Antíoco y el dominio griego fue el cumplimiento de la profecía de Daniel, porque ahí lo dice en el libro de los Macabeos. Ahí dice, como dijo Daniel, y mira, esto ya se cumplió con Antíoco. Entonces, ahí hay un cumplimiento. Pero ya dijimos que la profecía en la perspectiva hebrea es cíclica y puede tener más de un cumplimiento. Entonces, en tiempo de Yeshua, cuando Yeshua menciona la profecía de Daniel, concretamente la abominación desoladora, entonces se entiende que tendrá un nuevo cumplimiento. O sea, se cumplió con Antíoco, pero según Yeshua viene otro cumplimiento de la misma profecía. Entonces creemos que esta encuentra un cumplimiento con el general Tito encabezando los ejércitos de Roma en el sitio de Jerusalén, ¿verdad?, que culmina en el año 70 con la destrucción del templo. Entonces ahí está, cumplimiento, ¿verdad?, otra vez.
El asunto ahí, ¿verdad?, o el tema es que ambas, tanto el cumplimiento con los griegos, el cumplimiento con los romanos de la profecía de Daniel, involucran el templo sagrado, ¿sí? Ambas. El asunto es que los romanos destruyeron el segundo templo. Entonces ya no hay templo. Si esta profecía se va a volver a cumplir otra vez en nuestros días, ¿qué se necesita? Pues que haya un tercer templo. Ya hablamos, ya tocamos ese tema, ya dijimos que definitivamente sí se va a hacer un tercer templo. El profeta Ezequiel habla de un tercer templo. Es el templo del reino milenial. Ese va a ser el tercer templo. Yo tengo mis dudas, lo platicaba con mi esposa hoy en la mañana, porque Claudita por ahí nos mandó un enlace ahí en mi muro, ¿verdad?, en Facebook. Me puso ahí un enlace del Instituto del Templo, que lo compartió, me parece, este cuate de el Bacari. El Bacari suelto. Ese luego hace muy buenos reportajes y todo, ¿no? Él es judío, pero él le gusta compartir de todo, ¿no? Él luego hace reportajes allá en Israel con los cristianos, con los mesiánicos y de todo. Sí, él se mete en todos lados, ¿no? Eso es lo bueno, y porque nos da bastante material para aprender. Bueno, el Bacari suelto compartió recientemente un artículo del Instituto del Templo, en donde la noticia es: todo está listo ya. Entonces esto revive o pone sobre la mesa otra vez la reconstrucción del templo, o la aparición de un tercer templo. Confirma que todo está listo. Entonces pensaba en esto, pensaba en la profecía, y que si el tema de la abominación desoladora se va a volver a cumplir, se tiene que cumplir en un contexto del templo. ¿Por qué? Porque literalmente ahí dice que la abominación desoladora hace, bueno, así se entiende, no lo dice así, pero se entiende como que va a cesar el sacrificio continuo. Entonces, cuando se haga cesar el sacrificio continuo, aparece la abominación desoladora y entonces hay que salir corriendo. Entonces, si esto es así, pues necesitamos un templo físico para que esto se cumpla. Entonces, si ahorita aparece esta noticia, pues no hay que perderla de vista, ¿verdad? Porque yo sí les he comentado a ustedes, esto puede ser que se dé, o sea, la profecía no siempre va a ser como nosotros nos la imaginamos. De hecho, hay cosas en la profecía que son más simbólicas que literales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Si estamos pensando que es un hombre, no siempre, porque dicen Antíoco fue la abominación. No necesariamente, porque fíjense, en la Parashá Shemini que estudiamos esta semana, el término abominación o abominable, vieron que aparece varias ocasiones. Estaba viendo también un artículo sobre la palabra hebrea que se traduce como abominación. Entonces, la misma palabra que usa la Torá, la misma palabra hebrea, ahorita no la recuerdo cuál palabra es, pero es la misma palabra que utiliza Daniel, la mismita. Entonces, y acá en el Brit Hadashah se usa la misma palabra, porque obviamente es una referencia de Daniel. Entonces en Daniel aparece en el capítulo 9 y luego en el capítulo 12 y es la misma palabra. Entonces eso hace una conexión entre la Parashá Shemini y la profecía de las 70 semanas.
hace una conexión por esa palabra. Ahora, ¿cómo se usa esa palabra en la Torá? ¿O qué es una abominación en este caso en la Torá? Pues, comer animales prohibidos es una abominación. ¿Ve? Construir ídolos es una abominación. Presentarle una ofrenda a un ídolo es una abominación. Entonces, todo eso lo hizo Antíoco en un solo evento, porque Antíoco levantó un ídolo en el templo sagrado y le sacrificó ofrendas a ese ídolo en el sagrado templo. Y por si fuera poco, sacrificó un animal considerado impuro, un cerdo. Y dice el libro de los Macabeos, ¿no?, que todavía hizo el puerquito, todavía que lo sacrificaron, hicieron unas ollas de comida, como carnitas michoacanas, ¿no?, así, y obligaron a los judíos a comer. Los obligaron a comer. Ahora te vas a tragar esto. O te lo tragas o te mueres. ¿Qué hubo? Así. Entonces, todo eso en paquete es la abominación desoladora. No es tanto la persona. Sí, Antíoco encabezó todo, pero es todo el paquete, todo lo que hizo. O sea, es varias ofensas, varias blasfemias juntas. Desde mi perspectiva, eso es la abominación. O sea, todo eso. Otra cosa que dice la Torá, la Parashat Shemini, maneja también el tema de la inmoralidad, ¿no? Entonces, en el momento de Antíoco, eso fue. Si nos trasladamos acá al sitio de los romanos contra Jerusalén, a ir recurriendo a los libros de historia, pues podemos ver que también se cometieron acciones consideradas abominables. Una de ellas, que narra la historia judía, es que se vieron en la necesidad, para sobrevivir, de practicar canibalismo. Pues es una abominación. Pero con tal de sobrevivir, pues ahora sí que pues ya se murió, ¿verdad? Pues vamos a comerlo para sobrevivir. Pero pues ahí hay varias violaciones a la Torá, porque pues el ser humano no es alimento, ¿no? Ni tenemos pezuña hendida, ni somos rumiantes, o sea, ni un requisito, ¿no? Nada. Aparte, la Torá dice, si se muere, no te puedes comer algo que se murió, solamente lo que tú sacrificas, y que lo sacrifiques de acuerdo a la Torá. Entonces, hay varias ahí violaciones a la Torá, por donde se le busque. Y ante la perspectiva humana es abominación. El canibalismo es considerado un delito gravísimo en la mayoría de los países, desde siempre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las abominaciones cometidas bajo el imperio griego fueron unas, y las abominaciones cometidas bajo el imperio romano fueron otras, pero abominaciones al fin y al cabo. Entonces, eso quiere decir que la abominación desoladora que nos toque vivir a nosotros no necesariamente tiene que ser lo mismo que pasó con los griegos, ni lo mismo que pasó con los romanos. Puede ser algo diferente, ¿verdad? Puede ser algo distinto, pero algo así, algo grave, algo que ofenda de manera así grande al Eterno.
Entonces, en ese sentido, sí, nosotros estamos viendo, nos está tocando ver cosas que son abominables ante los ojos del Eterno. Y una de ellas es la ideología de género. Y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Aunque nos castiguen acá luego, pero eso de la ideología de género es una abominación. Y es algo que ya se maneja como algo impositivo, que ha tomado demasiada fuerza y que ya está en todo el mundo. Y en Israel también. Hace poquito pasó la fiesta de Purim y las cosas que luego se ven en Purim, en Israel, algunas son abominables. Entonces, para mí eso califica como abominación en el lugar santo. Pero acuérdense, ahí dice en el lugar santo, o sea, no dice en el templo. La cosa es que la historia nos señala el templo, porque con los griegos pasó en el templo, con los romanos pasó en el templo. Hoy decimos, pues no hay templo, a lo mejor va a pasar ahí, en Jerusalén, ¿verdad? Sin que haya templo. Pero la cosa es que ahorita nos están diciendo, ya está listo el templo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que de un momento a otro se lleve a cabo o empiece a funcionar el templo. Ahora, fíjense, ¿cómo puede empezar a funcionar el templo sin templo? Valga la redundancia. ¿Sí, hermana? Como es lo que comentabas en la prédica, de que a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿no? Y esto podría ser también algo de que los hombres quieren forzar a que se haga el templo y Dios todavía no lo está pidiendo, que en caso de que sí se vaya a hacer, que Dios no haya dado a Dios la orden, que sean los mismos grupos que ya queremos hacerlo y lo están haciendo sin el respaldo de Dios. Sin la orden, Una sí. opción puede ser. Muy bien, Ana, sí, es cierto. Ya que existe lo del sionismo, ¿no? Si quieren obligar, forzar, hacer ciertas cosas que no son. Pues el Instituto del Templo podemos verlo como algo con toda la buena intención, ¿verdad? Pero si el Eterno no dio la orden, entonces no deberían de estar haciendo eso. No deberían, pero lo están haciendo. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Es un caso como Nadab y Abiú, como USA, ¿verdad? Así el Instituto del Templo tienen años trabajando en el proyecto con el movimiento conocido como sionismo, y están ellos duro y dale con lo del templo. La Escritura nos dice que sí va a haber un tercer templo, pero lo ubicamos en el reino milenial, no lo ubicamos en esta era. Entonces todo parece indicar que el tercer templo de esta era va a ser un proyecto totalmente de los hombres, no por voluntad del Eterno, porque el Eterno se los haya dicho. El Eterno fue claro, ¿verdad? Cuando se hizo el Mizcán, cuando se hizo el primer templo, el Eterno de hecho le dijo a David, tú no vas a meter mano porque tus manos están manchadas de sangre, tu hijo lo va a construir, tú nada más los materiales. O sea, el Eterno siempre da las instrucciones. Cuando se hace el segundo templo, mejor dicho, se reconstruye, igual, el Eterno da la orden. Para el tercer templo, ¿por qué tendría que ser diferente? Entonces, vaya, es muy dudoso el tema del tercer templo ahorita, sobre todo para mí, por el tema de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Volvemos al tema de los judíos sefardíes y askenazíes. Y proféticamente hablando, los judíos sefardíes, o sea, los que habitan en la región de Sefarat, son los que, digamos, son los reconocidos por el Tanaj, los reconocidos por el Eterno y los que reciben herencia en los tiempos futuros, ¿verdad? En los tiempos proféticos. El libro de Abdías, ahí lo menciona, ¿verdad? La profecía de Abdías,
Abdías se asoma a los tiempos futuros y dice: los que habitan en la región de Sefarat habitarán la región del Negev, recibirán herencia. Pero ahí nunca habla de askenazíes, nunca habla de judíos que se establecieron en Europa Central o en Europa Oriental. Habla de judíos establecidos en la península de Sefarat, lo que es España y Portugal. Entonces, cuando nosotros nos asomamos a la historia, vemos que cuando se dio la dispersión en el año 70, y que no todos se dispersaron, o sea, hubo judíos aferrados que se quedaron y siguieron peleando después de la destrucción del templo. Hay varias revueltas históricas encabezadas por judíos que no se rindieron, que siguieron peleando y peleando todavía por varios siglos, y que se aferraron a seguir ahí en Tierra Santa, pero la mayoría pues morían asesinados. Los que huyeron, y hay que decirlo, que los que fueron discípulos de los discípulos de Yeshua y que atendieron al mensaje de Yeshua, de cuando vean esto, huyan. O sea, todos ellos huyeron, a todos ellos se fueron. Pero de esos que huyeron, digamos, una gran cantidad de ellos se estableció en Sefarat. Por eso el Rab Shaul decía que él quería ir hasta allá, a visitar a los que estaban en la península, ¿no? España, Portugal. Y de hecho, sí fue, sí llegó hasta allá. Por eso, el propósito del Rab Shaul era llegar hasta el fin del mundo. ¿Y dónde se acababa el mundo conocido en aquel tiempo? Ahí, en la península ibérica, ahí se acababa. Porque el continente americano pues no era conocido, ¿verdad? Y fíjense que es muy interesante que si le damos allá para el otro lado, para el oriente, el Rab Shaul recibió instrucciones del Eterno de no ir para allá. ¿Se acuerda el libro de los Hechos? El Espíritu le dijo, no. Él quería ir para allá. Pero el Espíritu dijo, no, no vas a ir para allá. De aquí para allá, mijo. ¿Sí? Hacia el oeste. Allá es donde está lo bueno. Al este no. Entonces, cuando pensamos otra vez en la Parashat Shemini y pensamos en las leyes de Kashrut, ¿en dónde o en qué parte del mundo se llevan a cabo las más fuertes violaciones a las leyes de Kashrut? En Asia. ¿Se fijan? En Asia. Allá para donde se le dijo al Rab Shaul, no, para allá no vayas. Así como que allá no hay nada que hacer. Esa gente, allá se comen los murciélagos, los perros, los reptiles, Los ratones. todo lo prohibido se lo comen. Sí. Changuitos, ¿verdad? La sopa así con la cabeza de los changuitos ahí. Son tremendos. Entonces, vean ustedes lo interesante de esto, ¿verdad? Que en cambio la influencia de la Torá en los habitantes de la región del oeste. Acá, por ejemplo, nosotros en América y en las regiones de Europa, con la influencia de los judíos establecidos en esa región de la Europa del oeste, acá te puedes asomar a los siglos y siglos de historia y siempre, históricamente, siempre ha sido mal visto comer esas cosas. O sea, nadie, ¿no? Si tú le dices a unos españoles, oye, ¿cómo te caería una sopita de mono, unos taquitos de rata? Todos reaccionamos así, acá, en el oeste. Pero allá, en el oriente, hombre, allá
alacranes en brochetas, ¿no? Entonces, De hecho, es bien común, porque yo recuerdo mucho un video en donde se comían un calamarcito, un pulpito chiquito, pero vivo. Es como que, o sea, el problema no es tanto que te lo comas, es que está vivo y va a pelear. Sí. Y si hay reportado casos que gente se muere porque lo que tienen los pulpos, pues se les atora la garganta. Y es las como- ventosas se agarran de ahí. Pero, Sí. pero tienen como que una salsita para que se resbale, pero es como que eso no es una solución. Pero fíjense, o sea, hacemos ese análisis para comprobar, ¿no? Lo del tema de, o sea, de qué lado, digamos, de qué lado del mundo quedó el pueblo del Eterno. Entonces, digamos, el principal bastión del pueblo judío, posterior a la destrucción del segundo templo, quedó en Europa, pero en la parte del oeste. Entonces, las escrituras, ni a través de los profetas, ni a través de los apóstoles tampoco tenemos información, digamos, de que habría comunidades establecidas o con promesa de recibir herencia que se establecieran en las regiones de la Europa oriental, ni siquiera de la Europa central. Entonces, los judíos askenazíes, ¿de dónde nacen? ¿De dónde salieron? Entonces, los judíos askenazíes nacen de la Europa central y de la Europa oriental. O sea, hablamos de las regiones de Rusia, estamos hablando de Alemania, que de ahí es de donde surgen los judíos askenazíes. Entonces, la doctrina askenazí es un tanto diferente a la enseñanza de los sefardíes. Las prácticas son diferentes también. En la cuestión política hay mucha diferencia también. Y de hecho, quienes están encabezando el movimiento sionista y la construcción del tercer templo son los judíos askenazíes, no son los sefardíes. Los sefardíes de alguna manera pues apoyan porque pues, ¿verdad? Pero son los askenazíes los que están en control de todo eso y los que de hecho han buscado alianzas y tienen alianzas con otros grupos religiosos. O sea, los askenazíes son los que le han dado la mano también al ecumenismo. Les mandé, ¿vieron la imagen que les mandé del Papa saludando al diablo? Es un tipo disfrazado del diablo, ¿verdad? Pero lo que sí es un sacerdote de la iglesia satánica. Los que están ahí reunidos con el Papa son sacerdotes de la iglesia satánica mundial. Y eso es reciente. Entonces, ¿qué hace un líder de la iglesia cristiana dándole la mano al líder de la iglesia satánica? Cuando la Biblia dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, no, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Pero este hombre, dándole la mano. El problema es que los líderes del judaísmo askenazí le dan la mano al Papa. O no se la dan a los satánicos, pero pues es lo mismo. Sí se la dan al Papa. Los líderes, algunos líderes del Islam, también están entrando en esto. Ustedes saben que ya hay un edificio, ¿verdad?, oficial, que está hospedando a las 3 religiones más grandes del mundo. Y ese sí ya está funcionando. Y desde hace tiempo. Entonces, cuando vemos todo eso, pues decimos, la mesa está puesta, ¿no? Pero los que están detrás de todo ese movimiento son los judíos conocidos como askenazíes. Entonces, porque hay mucha gente que se confunde y se pueden dejar llevar por, no, mira, sí, nuestros hermanos judíos ya están. A ver, si son los verdaderos judíos, porque la Biblia habla de unos que se dicen ser judíos y no lo son. Y para mí son ellos. Para mí que son ellos.
Entonces, ellos son los que están haciendo alianzas, son los que están preparando todo. Y retomando lo del templo, lo que me llamó mucho la atención sobre la información o la última información del Instituto del Templo es que el altar está listo. Y la gente que está a cargo del proyecto ya dejaron entrever que es posible que el templo empiece a funcionar solamente con el altar. Porque a final de cuentas, ¿qué es la parte primordial? El altar de los sacrificios. Puede ser que todavía no tengas el templo construido o funcional, que no tengas lo que se conoce como el lugar santo, el lugar santísimo, y que a final de cuentas no lo vas a tener, porque, digamos, ¿dónde está la menorá? Dicen que la tiene el Vaticano, no sé, que ya la han reclamado, ¿no? Que parte de los acuerdos de los judíos es, bueno, Vaticano, devuélveme la menorá. Dicen que la tienen ahí como trofeo, no sé. En todo caso, ok, pueden hacer otra menorá, pero si hacen otra menorá, ¿qué pasa con eso, man? Es una violación a la Torá. Otra vez, ¿verdad? Es una abominación, porque es un objeto muy sagrado que el Eterno dijo: no te vas a hacer imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, solamente cuando el Eterno lo ordene. El requisito es que el Eterno lo ordene, y el Eterno no ordenó hacer una nueva menorá. Tiene que ser la que estaba. ¿Dónde está el arca de la alianza? El arca de la alianza, de hecho, desde el segundo templo ya no apareció. Ya no hubo arca de la alianza. Alguien se la quedó, nadie sabe, nadie supo. Ni Indiana Jones la encontró, para que me entiendan. Ya. Un chiste, ¿verdad? Aunque sí hay un rumor en donde aparentemente uno de los tantos hijos que tuvo Salomón con las esposas que tuvo fue un príncipe, bueno, rey de Etiopía, que de hecho aparentemente hay un templo chiquito para resguardarlo ahí. Se dice, pero pues nadie pues entra y pues, no. Hay varias teorías. Una de ellas es esa. Una de ellas es que el arca de la alianza se la quedó la reina de Etiopía. ¿Se acuerda? Que fue una de las tantas mujeres de Salomón, y que el Salomón, queriendo quedar bien o queriendo proteger el arca de la alianza del asedio de enemigos, o ya por los anuncios proféticos, se dicen muchas cosas. Entonces algunos, y todavía hasta nuestros días, algunos sostienen que el arca de la alianza está escondida ahí en algún lugar en Etiopía. Tiene lógica, porque muchos judíos, nos tocó estudiar hoy de cuando David la iba a llevar a Jerusalén, y cómo también entró temor de ya moverla por lo que pasó con Israel. Sí, o sea, no, esto es muy serio, entonces hay que se quede. O sea, sí hay argumentos. Sí. En el Nuevo Testamento vemos el etíope. O sea, ¿por qué había creyentes en Etiopía? Que viajaban a Jerusalén. Entonces, puede tener cierta lógica de que aquella mujer de Salomón, pues de alguna manera llevó todo esto a Etiopía, y que la gente tenía fe, no claridad, pero tenían cierta fe y cierta conexión con Jerusalén y con el templo sagrado, y hacían los viajes, ¿no?, para las santas convocaciones anuales y todo. Entonces, por eso lo de que está ahí. Pero hay otra teoría de que la tienen los rusos. Esa es otra. Usarlo como arma. Y que sí, y que eso es que la tienen considerada un arma muy poderosa, pero que está en una región. Si han visto en el mapa donde está Rusia, pero, o sea, siempre queremos voltear a ver a Rusia como de aquel lado de Europa, pero si volteamos para el otro lado, acá también está Rusia. O sea, Rusia está tan grande que empieza acá y termina acá, ¿no? Entonces, si volteamos al norte, Estados Unidos, Canadá, Alaska, y ahí en una orilla, ¿verdad?, de Estados Unidos, en la región de Alaska,
el estrecho de, ¿cómo se llama? No, no, eso es otra cosa. O sea, sí es como que un estrechito muy pequeñito que nada más lo une una isla que está en medio y es donde se parte la custodia. De hecho, hay una época del año que puedes pasar caminando, cuando se congela. Yo leí un comentario que un puente ahí entre Rusia y Alaska. ¿Ya hay un puente? Lo van a hacer. Ah, lo van a hacer. Bueno, yo sé que hay una época del año que se congela la parte del agua que hasta puedes pasar caminando. De Estados Unidos a Rusia, caminando. ¿Sí? Entonces, bueno, esta teoría dicen que el Arca de la Alianza está ahí, escondida, pero que está como que abajo del hielo, ¿verdad? Pero que está en esa región. ¿Sí, hermano? Hay una escritura que nos puede ser relevante para esto. Dice en Jeremías 3:16, dice que acontecerá que cuando multipliquéis y que buscáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Bueno, ¿sí? Entonces, ahí cómo lo podemos interpretar, como que ya no va a aparecer ni siquiera en el primer tiempo, que no aparece el segundo. Pues no y no ha aparecido, ¿verdad? Y no ha aparecido. Y si pensamos en el tercer templo, ¿para qué? O sea, ¿qué caso tendría el arca del pacto en el tercer templo si el Mashiach va a estar ahí? O sea, el arca de la alianza era un símbolo, ¿no? Del Mashiach. Si el Mashiach va a estar, ¿qué caso tiene? Puede ser una postura. Entonces, yo creo que sí lo podemos entender así. Literalmente la profecía se cumplió porque, digo, hasta ahorita nadie sabe dónde quedó el arca. ¿Quién sabe? No se sabe. Son teorías, son dimes y diretes, pero el arca no ha aparecido, ¿verdad? O sea, entonces la profecía ahí de Jeremías pues ya tiene su cumplimiento. Yo vi un estudio con Gabriela Abraham donde dice que para todos los judíos, y él enfatizaba para los que no son verdaderos judíos, lo más importante de Mishkan era eso, el altar de sacrificios, pero él decía, pero para un verdadero judío, lo más importante es propiciatorio. Sí. Eso es lo más importante. Entonces, digo, pues tiene sentido porque realmente el verdadero judío ya sabe que nuestro propiciatorio es Dios. Y los que están ahorita encabezando lo del tercer templo, ellos lo están diciendo. La parte más importante ya la tenemos, que es el altar de los sacrificios. Entonces, como la profecía dice, o el énfasis de la profecía de Daniel es hacer cesar el sacrificio, si lo analizamos fríamente, pues no se necesita el templo, ¿no? Lo único que necesitamos es que haya un altar de sacrificios y que den el banderazo para que se comiencen los sacrificios. Porque si todo se hace así, vaya, ya ni siquiera es necesario ni la vaca roja, porque todo eso era para el templo completo. Pero si nada más vas a echar a andar el altar de los sacrificios, no necesitas, o sea, lo demás. Si estas personas siguen con su proyecto y dicen, vamos a inaugurar el templo, ¿verdad?, con el puro altar, que empiece ya a funcionar, pues lo pueden hacer. Entonces, eso es de lo que hay que estar pendientes en los próximos días. Por lo pronto no lo hicieron, porque ya pasó Pesaj, y yo creo que si lo hacen, lo van a hacer en Pesaj. Entonces ahorita ya pasó. Yo una noticia no hace como unos 5 o 10 años de unos judíos que empiezan a hacer un sacrificio ahí, donde ellos creían que era el monte. Se hizo una gran controversia, porque hicieron ya, se mataron un animalito, no sé si lo quemaron, ¿verdad? Pero ahí estaba el templo, ¿no? Ahí por el Cotel. Sí, no sé si fue cierto o no, nomás Pues, quién sabe, se ve difícil porque yo creo que los radicales los hubieran apedreado y los hubieran. Donde sé que lo hacen cada año es en el monte Gerizim, pero esos son otros, esos son más de los samaritanos.
Pero eso, digo, no lo dudo, que algún grupito de repente, pero no, los hubieran parado. La mayoría de los judíos, no digamos de los que dirigen, de los que están encima, ahora sí que el pueblo, la mayoría del pueblo judío con una fe genuina, yo creo que no les permitirían hacer algo así. Es algo que ellos consideran que es abominación. Pero ya si se hace así con todo esto del Instituto del Templo, de oficial, que los convenzan a la gente de que se puede echar a andar nada más con el altar, y el altar ya lo tienen listo, o sea, puede ser. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Próximamente, si aparece la noticia de que se va a inaugurar el altar de los sacrificios, pues entonces sí, eso lo podemos ya ver como una profecía cumplida, si se llega a realizar. Y si eso fuera así, entonces ya tenemos el escenario, pues ya listo, ¿no? Para que se cumpla, o para una tercera manifestación de la abominación desoladora, ¿verdad? Habiendo un altar. Entonces no hay que descartarlo. Pero para, digamos, cerrar este tema de la abominación desoladora, ese es el escenario y eso es nada más lo que hace falta. Abominaciones hay bastantes en el mundo, muchas cosas que se están manifestando en contra del Eterno, en contra de sus leyes, en contra de sus decretos, en contra de la naturaleza misma del ser humano, que es imagen y semejanza del Eterno. Eso ya está dado, ¿no? Ya está cumplido. Nada más lo que, digamos, nos hace ahí, nos pone en duda es el tema del templo. O sea, lo que a mí siempre me ha hecho ruidito es el tema del templo. Irá a ser, no irá a ser, pero pues con lo del Instituto del Templo, pues la intención está. Y está muy clara. Y ellos dicen que ya tienen todo. Incluso ya han hecho estudios con ADN y ya tienen a la clase sacerdotal, ya tienen todo, ¿sí? Entonces como que nada más es cuestión de tiempo, quizás de lograr algunos acuerdos, y yo creo que por eso es lo del tema de estar así haciendo amigos de los líderes musulmanes, lograr algunos acuerdos con ellos para que les permitan muy probablemente ubicar el altar en un lugar estratégico ahí del Kotel, ¿verdad? Me imagino yo que eso es lo único que está haciendo falta. Pero una vez que se haga eso, pues ya el escenario va a estar listo. Entonces no hay que descartarlo y pues eso de alguna manera ya nos lleva a cerrar el tema, ¿no? A concluir el tema de la abominación desoladora de las 70 semanas de Daniel, que pues como ya vimos también con el ministerio del Mashiach, 70 semanas del ministerio del Mashiach, de alguna manera está conectado con la profecía de Daniel. Si vemos el ministerio de Yeshua como tradicionalmente se ha dicho 3 años y medio, pues no es lo mismo. Pero si aceptamos la postura de que el ministerio de Yeshua duró 70 semanas, entonces sí hay una conexión con Daniel y eso nos abre la puerta a una interpretación, digamos, distinta, que nos puede dar más luz. Y vaya, el tema de los tiempos o el tiempo del ministerio de Yeshua ya lo explicamos, ¿no? Y ya vimos que pues la postura de los 3 años y medio no tiene fundamento. ¿Se acuerda que lo vimos ahí en Juan? Porque el fundamento que le dan es en base, según esto, a las diferentes festividades de Pesaj en las que el Mashiach participó o celebró. Y que es el fundamento, la base para decir que su ministerio había durado 3 años y fracción. Pero ya vimos que no. O sea, realmente el Mashiach estuvo en, digamos, de las que se mencionan en los evangelios, una primera celebración de Pesaj y posteriormente en la siguiente celebración de Pesaj donde fue sacrificado. O sea, no hubo una intermedia.
Juan la menciona, ¿sí? Pero ya dijimos ahí que ese texto está manipulado y se comprueba ahí mismo porque primero lees que habla de Pesaj y en el capítulo siguiente, de inmediato, dice tabernáculos. Entonces, o era Pesaj o era tabernáculos. Entonces ahí se tiene que llegar a una conclusión y la conclusión es de que o fue un error del escritor o de plano una manipulación, ¿verdad? Para dejar ahí la puerta abierta a una interpretación de 3 años y medio. Entonces ya cuando lo vemos así, pues definitivamente el ministerio Yeshua duró, según veíamos el estudio de este brother, ¿cómo se llama? El rudo, Michael Root. Y Michael Root pues dedicó gran parte de su vida, ¿no? a estudiar esto. Ahorita pues tenemos el internet y con un clic ahí googleamos y buscamos información de todos lados. Ahora este hombre viajó allá y se quedó y vivió muchos años allá en Tierra Santa buscando acceso a escritos. Además él es como Indiana Jones, ¿verdad? Él es arqueólogo, ha buscado, se fue a vivir a regiones ahí, le ha sufrido, ¿no? El hombre para encontrar respuestas y pues ha podido llegar a conclusiones. Ha hecho estudios exhaustivos de los evangelios en el idioma griego y ahí es donde él pues descubrió las inconsistencias, ¿no? Los errores. Y bueno, gracias a ese trabajo que él ha hecho podemos ahora nosotros saber, conocer que ciertamente allí están los errores y podemos comprobarlos, porque no es nomás que él dice, no. Cuando, repito, como ya tenemos acceso, podemos ir ahí, ¿verdad? A cualquiera de las aplicaciones de los escritos en griego. Hay dos. Uno es acuérdenme, uno es el código, se conoce como, uno es el Textus Receptus y el otro es el códice, creo que sí, porque hay dos, o sea, hay dos textos griegos que tienen sus diferencias, pero ¿cuál es el más confiable? El más antiguo, ¿verdad? Que creo que es el Textus Receptus. No me acuerdo, a reserva de checar cuál es el más antiguo, pero digamos en ese Nuevo Testamento griego, el más antiguo, es donde podemos nosotros encontrar los errores que se han cometido de traducción. Uno que señalábamos hace poco precisamente con la celebración de Pesaj es que, por ejemplo, en la traducción al español, me parece que es Juan, otra vez Juan, yo creo que Juan fue el que más usaron para eso, en donde dice en el primer día de los panes sin levadura, estando reunido Jesús con sus discípulos, así dice tal cual. Nada más que pues nunca ponemos atención, ¿verdad? Leemos pero a ver, estando reunido Jesús con sus discípulos en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pues ¿cómo? Estaba en la tumba. O sea, no cuadra, no checa eso. Entonces, error de traducción o manipulación o qué pasó. Pero eso está mal, o sea, está muy mal ahí. ¿Qué pasa? Vas al texto griego y entonces más bien ahí es un error de traducción, porque la palabrita me parece que es protos o protor, algo así, la palabra griega que tradujeron como primero, y no, porque cuando vas al griego esa misma palabra tiene varios usos.
Entonces, el otro uso que se le da y que se debió haber traducido así es antes. ¿Sí? El otro uso es antes. Entonces, la traducción correcta tendría que haber sido: estando reunido Jesús con sus discípulos antes del primer día de los panes sin levadura. Porque eso sí fue así. ¿Cuándo se reunió con ellos? ¿Cuándo fue que les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido? Y que un día antes, o sea, la noche anterior. ¿Sí? Que no era Pesaj, porque Pesaj era, o sea, Pesaj desde siempre fue el primer día de panes sin levadura. O sea, la cena de Pesaj. Pesaj es el sacrificio, la ofrenda. Pero la cena de Pesaj es siempre en primer día de panes. Pero ahí el texto griego, bien traducido, tendría que ser antes del primer día, estando reunidos antes del primer día de los panes sin levadura. Porque no tiene ningún sentido que diga, estando Jesús reunido. Pues no puede ser. Pero ese tipo de errores de traducción son muy comunes en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es tan cuestionado, ¿verdad?, por mucha gente que sí se pone a leer con atención para encontrar errores, supuestos errores. Es que el tema de los 3 años y medio, creído todavía por muchas personas, también se deriva de un error de traducción. Lo de las famosas 3 Pascuas, cuando no fue así, fueron 2 solamente. ¿Sí? Entonces, eso, les decía, el ministerio de Yeshua en 70 semanas, pues sí encuentra una conexión con la profecía de Daniel. Pero volviendo al tema de la abominación desoladora, pues sí va a tener un cumplimiento en nuestros días. ¿En qué va a consistir? No sé. Cuando pase lo sabremos. ¿Va a estar relacionado al templo? Probablemente. Y si es así, lo más seguro es que sea como se está manejando con el altar, no con el templo completo. Porque es lo que muchos estudiosos descartan ahorita y dicen, no, para que se construya el tercer templo tendría que ser un proyecto de varios años todavía. Y eso, bueno, y viendo lo que está pasando y cómo está el mundo, dicen, ahorita el mundo no da para tantos años. La situación está bien insostenible. Y yo creo que sí, está insostenible, ¿verdad? Pero ya que los mismos encargados del proyecto nos dicen, con el altar es el templo, en otras palabras, ¿no? El altar es el templo. Bueno, si es así, entonces ya tenemos ahí la clave para el cumplimiento de la abominación en nuestros días. Ahora, ¿cuál va a ser? No sé. Pero el antecedente que tenemos es idolatría, inmoralidad, ¿qué más decíamos? Animales impuros. O sea, esos son los antecedentes que hay. Acciones en torno a estas transgresiones de la Torah es lo que se puede manejar ahí en lo que vaya a ser el altar. Entonces, para eso no nos queda más que esperar. O sea, no podemos hacer más, y creo que en este punto no hay más que escarbarle, ¿verdad?, en el estudio de la abominación desoladora y de las 70 semanas, más que esperar. Ya estamos en tiempo. Entonces, ese tema lo vamos a dejar ya ahí y nos vamos a pasar al otro tema que nos va a ocupar, que es el rapto, ¿verdad? El famosísimo rapto. Pero eso ya va a ser a la siguiente clase. El tema del rapto o arrebatamiento, ¿sí? Quería leer un pasaje, un versículo. A ver. Porque estaba buscando las referencias del acto. Y dice en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
Bueno, es que ese es el arca original. O sea, acuérdense que la que Moisés hizo es una copia de la auténtica. Entonces la que aparece en Apocalipsis no es la que se perdió acá. No, Pues, pero es digo, la para original. saber que como quiera, Sí, vamos a llegar a tener ahí. Sí. Sí, nada más para que se entienda que la profecía que leyó el hermano Lugo de Jeremías es referente al arca terrenal, ¿verdad? La que dice ahí que se iba a perder y que nadie la iba a extrañar. Eso de que no la iban a extrañar tiene su aplicación en que cuando se reconstruyó el segundo templo, el templo funcionó sin el arca. Y en eso se basan, me imagino, estos cuates, para hoy decir, pues, el segundo templo funcionó sin arca, sin propiciatorio. Entonces lo podemos hacer. Esa es la base de ellos, ¿no? O sea, ya hay un precedente histórico de un templo funcionando sin arca. Entonces por ahí le van a dar. Y lo otro es el arca original, pero esa viene del cielo, hermano. Esa va a descender con la Nueva Jerusalén. El arca de la alianza original. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Estudien, empiecen a ver ustedes sobre el tema del rapto. Recuerden lo que aprendieron en el pasado sobre el rapto. Yo recuerdo una anécdota de mis muchachos, de mis jóvenes, cuando tuvieron una experiencia en un campamento de jóvenes que fueron, ¿se acuerdan? Y donde el tema que les dieron, temas sobre profecía ahí en el campamento, y ellos vinieron y me dijeron, es que allá todos los jóvenes de las otras iglesias, todos creen en el rapto, nomás nosotros no. Porque yo nunca les enseñé el rapto, ¿verdad? Yo nunca les enseñé esa doctrina. Entonces allá hubo como que ese conflicto, porque pues ellos no se creyeron nada de lo que les dijeron allá en el campamento, y pues a ellos los miraban como bichos raros, ¿verdad? Como que traían otra doctrina. Pero bueno, como una anécdota quedó eso del rapto. ¿Sí, hermana? Yo también recuerdo esto en una reunión de la Génesis, cuando todavía estábamos allá en Valle Verde. Ajá. Que la hermana Elizabeth era la que estaba dando el tema y dijo algo del arrebatamiento del rapto. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es eso? Es extraño eso para mí. Yo no le entendía nada hasta que después te lo pregunté a ustedes. Sí. Sí nos pasó. Bueno, La mayoría cree, la mayoría de Sí. los cristianos creen. Bautistas y pentecostales y de todo, todos creen en el rapto, la gran mayoría creen en el rapto. Entonces, sí, El remanente. pero pues acá nosotros, Y todo eso que está pasando, si es de que no van a cumplir por el rapto, están esperando. a mí mi maestro nunca me enseñó rapto, y por eso yo tampoco, ni nunca creí en rapto, ni nunca enseñé rapto, porque pues no, ¿verdad? Entonces, siempre creí en el reino instalado en la tierra, y, o sea, muy distinto, porque los que creen en el rapto, ¿verdad? Creen en el rapto y creen en el cielo. No hay reino en la tierra. O sea, vámonos directito al cielo. O sea, si quieren brincar la etapa del reino milenial, se la brincan, de hecho, en su doctrina. Se van directitos a la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar, nada más de pasadita, ¿no? La postura popular sobre el rapto, y vamos a ver de cerca, nada más les voy a encargar esto. Nada más investiguen ustedes, ¿verdad? Traigan ahí las bases bíblicas de la doctrina del rapto. O sea, vamos a ver. Los que creen en el rapto, yo sé que ustedes no creen en el rapto, ¿no? Pero investiguen sobre qué se fundamentan ellos que creen en el rapto. ¿Cuáles son los textos de la Biblia que ellos utilizan para enseñar la doctrina? No son muchos, ¿verdad? Pero investíguenlos para analizar esos textos, porque siempre, ¿verdad? Para construir algo, pues primero hay que destruir lo que está mal. Entonces analicen esos textos, tráiganlos de tarea, y más bien aquí los vamos a analizar y darles la correcta interpretación. Son pocos, pero los que ustedes encuentren, ¿sí?
como uno muy popular. Uno será tomado y otro será dejado. Ese es uno, ¿verdad? De los muy populares que dan pie a la doctrina del rapto. Y luego nosotros Los que hayamos quedado. seremos arrebatados. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y vaya, tremenda sorpresa que se deben de llevar los que creen el rapto. Y si entienden esos textos, incluso se han escrito libros. Un libro muy popular, Dejados Atrás, ¿se acuerdan? Un librito que así se llama, o hasta una película, Dejados Atrás, ¿no? Entonces vamos a ver ahí sobre esa doctrina, vamos a descubrir textualmente quiénes son los raptados. Porque hay una sorpresa tremenda. En una de esas, y sí existe el rapto, pero ¿a quiénes se van a raptar? ¿Y para qué? Porque en ese sentido yo no quiero que me rapten. Prefiero ser dejado atrás. Prefiero ser de los dejados atrás. Pero bueno, vamos a dejarlo para la siguiente clase. Nos vemos, hermanos. Shalom. Quédese con nosotros un ratito más.